Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, vamos a leer un verso ahí y de ahí vamos a dar comienzo a la enseñanza del día de hoy. El Evangelio según San Juan, capítulo 10 y verso 10. Aleluya. Bueno, como ya todos lo tenemos, vamos a leerlo. El verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor Jesús, le damos muchas gracias por usted, mi Dios, por lo que tenemos de usted, por lo que somos en usted y por lo que esperamos en usted, mi Dios. Gracias porque reconocemos que usted es el que nos tiene de pie, el que nos escogió para que le conociésemos, y también le damos gracias por el privilegio que nos da de estar reunidos para escucharle, para orarle, para alabarle, mi Dios. Y le pedimos que así como ha estado tomando control de todo lo que hemos hecho, también tome control de esta enseñanza y glorifique su nombre, mi Dios, en nosotros, porque es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Tomen su lugar. Gloria a Cristo Jesús. Le he puesto como título a esta enseñanza, hermanos, sembrando para cosechar. ¿Cómo se llama la enseñanza? Sembrando para cosechar. La vida, hermanos, tiene un proceso. La vida tiene un proceso. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Sabemos que Él estableció la vida y que Él le puso orden a las cosas y que Él es la vida. Pero la vida, hermanos, ya en manera ordenada, la vida tiene un proceso. La vida tiene un proceso. Si nosotros observamos, hermanos, las diferentes manifestaciones de la vida, miraremos que el sembrador sale a sembrar. Amén. Por eso le puse este nombre, sembrando para cosechar. El sembrador sale a sembrar. Y lo primero que tiene que hacer el sembrador, hermanos, es trabajar, invertir, ponerle. Y todo lo hace con fe. No le pone porque quiere ponerle, le pone porque lo hace con fe de que Dios lo va a bendecir con eso que está poniendo. Pero es el proceso de la vida. Después de que se le pone, hermanos, y se hace la inversión, vienen los peligros a los que se enfrenta la vida. Y cuando digo la vida, ahorita estoy tomando como ejemplo al sembrador, a la semilla que siembra, que es la vida la que está sembrando, la vida de las plantas, la vida silvestre. Está sembrando, pero después de que siembra, invierte su tiempo, su semilla, hermanos, luego viene el tiempo de peligro. Porque no es que porque ya sembré, voy a cosechar. No es nada más porque ya sembramos que vamos a cosechar. Comenzamos sembrando, pero ahora viene el tiempo del peligro, hermanos. El tiempo en que pueden venir las plagas y emplagarnos la cosecha.
puede faltarle el agua, inclusive por descuido de nosotros o por los animales que andan cerca. Se puede acabar, hermanos, esa planta que nosotros habíamos sembrado, esa cosecha que nosotros pensamos que íbamos a tener. Se viene el tiempo de los peligros. Para fin, hermanos, de que un día, pues sí, la cosecha crezca, la cosecha ya esté lista. Y hasta que se llegue el día de la cosecha, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo sembramos. Hasta que se llegue el día de la cosecha, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo sembramos. Porque ahí vamos a cosechar y vamos a ver cuánto fruto y la calidad, el tamaño del fruto que vamos a cosechar. Y como siempre, hermanos, cuando nos va bien, aún en el pueblo de Israel hay una fiesta que Dios mandaba, la fiesta de la cosecha. Cuando ya vino la bendición y todo te fue bien, pues hacemos la fiesta. La fiesta porque nos fue bien, la fiesta porque nos salieron las cosas bien. Podíamos mirarlo de otro enfoque, hermano, no en las plantas, sino en los seres humanos, la vida de nosotros. ¿Cómo comienza la vida de nosotros? Bueno, pues con un embarazo. Pero aún para embarazarse, hermanos, no todas las parejas lo logran. La vida no es así de sencilla y de simple, aunque parece, pero no para todos y no siempre. Hay muchas parejas que batallan y otras que ni siquiera pueden embarazarse. Pero aún, hermanos, ya cuando una pareja se embaraza, vienen los peligros del embarazo, las luchas, los trabajos. No todos los embarazos son fáciles, aún económicamente, hermanos. No todas las mujeres pueden hacer ni siquiera sus trabajos normales cuando están embarazadas. Cada una pasa por diferentes achaques. Y no todos los embarazos se logran. Por una u otra razón, hermanos, no sabemos la cantidad, el porcentaje de abortos, pero es un número alto, hermanos. Casi en todas las familias ha habido abortos. No es nada más porque alguien ya se embarazó que van a nacer el niño. Y luego después, hermanos, de que nace un niño, ¿cómo nació? Porque ahí, hermanos, hay una preocupación siempre. Yo he visto, he notado, hermanos, no sé si en mi familia o en algunas que he visto solamente, pero he notado que en muchas familias, en muchas parejas, hay una preocupación de cómo va a nacer el niño. Porque vemos que hay peligros de que nazcan bien o de que no nazcan bien. Y hasta que vemos el fruto, hermanos, podemos estar ya más contentos y felices de que nació bien, de que vino bien. Pero a veces es un proceso de trabajo, de lucha y de peligro. Y todo esto lo digo, hermanos, para pensar en lo que es la vida espiritual, el campo espiritual. Aprendiendo, como dije, sembrando para cosechar. Sembrando para cosechar. Nuestro Dios siempre que hablaba de la siembra, no la hablaba pensando en la siembra. Si ustedes se fijan en los escritos, nuestro Dios no hablaba de la siembra pensando en la siembra. Nuestro Dios, hermanos, siempre ponía estas enseñanzas pensando en la cosecha. Era la manera de enseñar, pero el enfoque no era la siembra, sino la cosecha.
Porque el propósito final, hermanos, es cosechar. La iglesia, hermanos, es una siembra. Y depende cómo estemos sembrando, es lo que vamos a cosechar nosotros. Sencillo. Depende cómo estemos sembrando, es lo que vamos a cosechar. Y yo creo, hermanos, que estamos aprendiendo. Es lo que yo pienso, que estamos aprendiendo. ¿Sabe que de vez en cuando platico con hermanos de ciertas congregaciones y a veces veo, y hay muchas congregaciones, hermanos, donde se están quedando ya los puros viejos? Acabo de platicar con alguien de aquí, cerca con nosotros, y hablando de ese detalle. ¿Dónde están los jóvenes? En la mayoría de nuestras congregaciones, hermanos, los jóvenes crecen y se van. Y muchos de nosotros estamos solos aquí. Gracias a Dios por la hermana Cristina, que tiene hoy a muchos de sus retoños, pero también le faltan varios. Y muchos estamos aquí y no los tenemos. Podemos pensar muchas cosas y podemos hacer juicios hacia la carrera. Pero yo pienso que al final de todo, hermanos, esa es la siembra o una parte de lo que es la siembra espiritual, de cómo estamos sembrando. Y esto nos debería de hablar, hermanos, para aprender. Nos debería de hablar para aprender. Porque si una cosecha no se nos dio, hermanos, tiene que haber razones por qué no se nos dio esa cosecha. Gracias a Dios que sigue habiendo parejas jóvenes y sigue habiendo niños. Pero es digno de que pensemos y que meditemos lo que está pasando. Se siembra para cosechar. Pero ¿cómo estamos sembrando? Porque el hecho, hermanos, de que las iglesias se estén quedando solo los viejos y los jóvenes no, ¿cómo estamos sembrando? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones, los motivos de que no está habiendo el fruto que nosotros queríamos? Si en verdad nos interesa. Y yo pienso que mucho ignoramos y mucho se nos hace normal. Porque como vemos que otros no son nada más los nuestros, sino que hay muchos otros que tampoco están, pues como que se nos empieza a hacer como normal que los hijos de los hermanos se vayan y ya no estén. Porque no somos los únicos, y volteamos y vemos, no, pues también los del hermano fulano, el hermano mangano. Hermano, eso no quiere decir que es bueno. Ni tampoco es bueno que lo miremos normal y no busquemos cuál es la razón de que esto nos está pasando. De que nuestra siembra espiritual, hermanos, no nos esté dando cosecha. Pensemos, hermanos, que no es solamente sembrar, sino cómo sembramos y qué es lo que cosechamos. Aún, hermanos, fuera de nuestra familia, yo a veces oigo y de pronto se habla bien gozoso de cuando alguien está yendo a evangelizar y de cuando se están haciendo trabajos de evangelismo. Claro que es para gozarse.
Pero la fiesta más grande, hermanos, que aparece en la Biblia no es la siembra, es la cosecha. Y es lógico, hermanos, porque se siembra con un propósito. Porque al final, ¿qué ganamos con sembrar y sembrar? Y no hay cosecha. Entonces sí, que lo primero es sembrar, sí. Pero no solamente sembrar, sino cómo estamos sembrando. Para que luego miremos el fruto y veamos lo que estamos cosechando, y entonces podemos decir que sembramos bien. Cuando usted ve que su fruto se dio bien, usted ya puede decir, sembramos bien, cultivamos bien, y aquí tenemos la cosecha. La Biblia siempre se enfoca a eso, hermanos. Sembrando para cosechar le pusimos a esta enseñanza. Bueno, yo creo que ya meditamos, ya entramos. El texto que leí, hermanos, está pequeño. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo aclara dos cosas. Que el malo viene para hacer daño, para matar, hurtar y para destruir. Pero dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, entonces aquí vemos un proyecto malo del malo y un proyecto bueno de nuestro Dios. Uno viene a una cosa, a dañar, a matar, a hurtar, a destruir, y el otro viene a darnos vida y vida en abundancia. Y si nosotros nos ponemos a mirar, ¿cuál está triunfando? ¿El plan de Dios de venir a darnos vida y vida en abundancia está triunfando? ¿O el malo está triunfando? En matar, en hurtar y en destruir. Es para pensársela. Es para pensársela. Porque si de 10 plantas, hermanos, que tuviéramos, 5 se echan a perder y 5 dan fruto y buen fruto, pues de todos modos quedaríamos al 50%. Pero si ya fueran, hermanos, 6 las que se pierden y 4 las que se ganan, entonces se está ganando el malo. Y si nosotros observamos, como esto que les digo, que en muchas iglesias se están quedando los puros viejitos, ¿a rato qué pasa con esas congregaciones? ¿Por qué les vendieron el templo, hermanos? O nos vendieron el templo, porque ahí estábamos nosotros, allá donde está el hermano Lino ahorita, que antes éramos nosotros, el hermano Florencio y nosotros. ¿Por qué lo vendieron los que estaban ahí? Porque ya eran puros viejitos y eran ya unos cuantos, estaban acabando. Sí hay un templo grande, pero pues ya, ¿para qué lo queremos? Si los jóvenes ya no quieren venir y ya los puros viejitos se van yendo de a uno por uno y ya nos vamos quedando cada día menos. Y así hay varias congregaciones. ¿Y los hijos? ¿Dónde están? Algo, hermanos, algo nos está fallando. Yo no creo que es Dios el que falla. Yo no creo que nuestro Dios es un mal labrador o un mal sembrador, o que los consejos que nos da Él no funcionan. Yo pienso que nosotros, a la hora de obedecer los consejos, no los hacemos bien.
Bueno, nada más para entrar un poquito en lo que ya dijimos, quiero leer el Salmo 126. Es parte, no sé si ni debería de leerlo, porque es parte de la misma introducción y ya voy muy adelante con el tiempo. Salmo 126, lo voy a leer. Son 6 versos nada más. Dice, oración por la restauración. Dice el Salmo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta es una reflexión, hermanos, de una restauración cuando estaban en cautiverio los hijos de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, le llamaban la cautividad a todo el grupo que se habían llevado cautivos. Pero dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Paz de Cristo. O sea, tanto deseas a veces algo que parece como un sueño y como que no lo ves realidad, pero si sucediere, dice, seremos como los que sueñan. Pero se imaginaban ellos, dice, todavía no había llegado el tiempo, se compuso este cántico allá. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, se imaginaban ellos. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. No está hablando en presente, todo lo que dice lo dice en futuro. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y ponen ejemplo a los arroyos del Negev. Y yo me metí a investigar un poco de los arroyos del Negev. ¿Por qué los israelitas estando en cautividad ponían de ejemplo a los arroyos del Negev? Bueno, dice que los arroyos del Negev son unos arroyos que están en un lugar desértico donde la mayor parte del año, hermanos, no hay nada. Pero ese lugar donde están esos arroyos tiene una bendición, que cuando llueve allá arriba, aunque allí no llueva, el agua de la parte alta baja. Y dice que en esa temporada de lluvia, aunque aquí no llueva, el agua que llueve allá se desborda por acá y pasan fotos, hermanos, ahí la gente, estaba yo mirando videos, la gente contenta mirando que acá estaba seco, acá no llovió, pero el agua se venía de allá. Y venía, hermanos, se ve ahí, parecen ríos. Y ponen, hermanos, cómo toda esa parte donde llega la lluvia es transformada. Y todo lo seco se pone verde. Y las flores bonitas y todo lo que hay ahí, cuando viene la lluvia, hermanos, y llena todo eso, y luego llegan unas partes así planas y riega todo aquello, y se cambia la vida y se transforma la vida. ¿Cuánto dura? No dura mucho. Vuelve a secarse, pero tiene su tiempo de que la gente se goza, de que vuelve aquella bendición, aquel gozo,
Y alcanzan a sembrar, y alcanzan a gozarse, y alcanzan a cosechar y a vivir contentos. Y ellos decían, que nos suceda así, que nos vuelvas de la cautividad, dice, como los arroyos del Negev, que se acabe esta sequedad, que llegue la lluvia. Pero dice, entonces va a haber risa en nosotros, entonces va a haber gozo en nosotros, entonces dice, estaremos alegres. Y yo ahí, hermanos, es cuando hago la matemática y digo, están hablando unos cautivos, que Dios los dio en cautiverio y que Dios los mandó en cautiverio. Mi pregunta es, ¿cómo habría sido la cara de estas gentes cuando fueron mandados allá? ¿Por qué Dios los mandó en cautiverio? Número uno, ¿por qué Dios los mandó en cautiverio? ¿Y cómo era su vida y su comportamiento y sus caras en ese tiempo cuando los mandó Dios para allá? Pero hermanos, cuando no nos va bien y conocemos de Dios, es un tiempo duro, pero es un tiempo de reflexión para el que conoce a Dios. Que como hoy estoy tratando de hacer yo, reflexionar en la condición cuando nos va mal y meditar en lo que necesitamos hacer para que nos vaya bien. Porque hermanos, una persona rebelde que Dios la manda de castigo a que esté de cautiva y ahora se sueña cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Y por qué no se llenó antes? ¿Por qué esperar hasta que estén pasando las cosas y te vaya mal y estés esperando que te liberten? Bueno, porque así somos los humanos, de rebeldes, de descuidados. Pero cuando pasamos a veces, hermano, por las condiciones malas, reflexionamos. Como el hijo pródigo. Entonces entonces tendremos alabanza a nuestro Dios. Y luego dice al finalizar, los versos que dice al finalizar, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A veces lo aplicamos este verso nomás a cuando va la gente a evangelizar. No, hermanos, ellos no es que iban a evangelizar. Ellos iban de cautivos, pero dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Ellos llevaban esa simiente con ellos. Claro, el que va a predicar y evangelizar también la lleva, pero dice, va a ir andando y llorando. Porque el tiempo del gozo, hermano, no es cuando vas a sembrar, no es cuando vas a pasar por la prueba para que entiendas. El tiempo de gozo es cuando viene la cosecha. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿A quién le gusta, hermano, sí llorando, andando y llorando? Ir a sembrar la preciosa semilla. ¿A quién le gusta, hermanos? A nadie nos gusta.
Esto, hermanos, este camino no es cuestión de que nos guste, es más razonamiento, entendimiento. Esto de seguir a Cristo, hermano, no es solamente porque nos gusta. Esto es como ir a trabajar, no es porque nos gusta ir a trabajar. ¿Cuánta gente, hermanos, va a la escuela, termina una carrera, no porque le gustaba ir a la escuela, sino porque está buscando una preparación para que mañana le dé un fruto? No, nosotros no siempre lo que hacemos, hermanos, es porque nos gusta hacerlo, no debe de ser así, sino que el reconocimiento de nosotros de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, como el que siembra, esperando que mañana va a tener un fruto el que siembra. Yo no sé quién de ustedes recuerda, pero toda la gente, hermanos, cuando uno anda sembrando, aún los que están gorditos, se ponen flacos. Decía la gente que era el calor de la tierra cuando va uno abriendo el surco, que el mismo calor de la tierra, la humedad de la tierra mojada, te hace sudar y te enflaca. Pero todos, había eso, hermano, la gente cuando se va a sembrar y dura su tiempo allá, todos se ven más flacos. Se pasan trabajos, pero la gente está con su mirada en que un día va a cosechar. Y hay mucha gente, hermanos, en la iglesia que estamos esperando un fruto y no estamos sembrando. Estamos esperando que nuestros hijos, que nuestros nietos van a dar un buen fruto y no estamos sembrando. Y cuando tratamos de sembrar o queremos sembrar, hermanos, la mayor parte de las veces no estamos sembrando bien. ¿Por qué lo digo? Por el fruto. Por eso lo digo, por el fruto, porque si estuviéramos sembrando bien, el fruto fuera bueno y abundante. Bueno, tengo buen tiempo todavía para llegar a donde quería llegar. San Mateo, capítulo 13. Esta escritura que nos la sabemos y la hemos leído muchas veces. San Mateo, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó. Dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero el verso 9 es el más llamativo. Dice el verso 9: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir, hermanos?
Cada vez que decía esa frase nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir? Daba la enseñanza y luego decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Da la enseñanza y luego nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Nosotros tenemos oídos para oír? ¿El consejo cuál es? Oiga. Porque no es que el sembrador salió a sembrar. Ese es el principio. La enseñanza es cómo estás sembrando. ¿Cómo estás sembrando? Porque dice que mucha de la semilla, dice que sembró, cayó junto al camino. Lo vuelvo a leer. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Primer error del sembrador. Parte de su semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. O sea, desde que la estaba tirando, esa semilla ya no iba con esperanza, tirándola en el camino. El otro error dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Fíjese que nosotros en la iglesia detectamos muy pronto la semilla que cayó en el camino, porque luego lo vemos pues que no dio nada. No, decimos, no, fulanito no quiere nada. No, fulanito vino, pero él no quiere nada. Lo que sí nos emociona a nosotros es la segunda y la tercera, que parte de la semilla cayó en pedregales, porque nosotros nos enfocamos en que sí nació y se miraba bonita. Porque hermanos, aún en aquellos tiempos que se usaba que a los techos les ponían tierra, ¿a algunos de ustedes les tocó ver todavía casas que tenían tierra arriba? Crecían hierbas arriba de la azotea, crecía zacate, crecían hierbas, pero ¿qué esperanza tenían de dar fruto? Entonces, hermanos, hay mucha semilla que nosotros la vemos, ay, qué bonita, espiritualmente hablando en la iglesia, pero no despertamos nosotros que esa semilla está sobre piedra, que nomás hay poquita tierrita ahí, y ahí nació. Pero no detectamos que no hay lugar para que tenga raíz. Y esa plantita nos emociona. Y está verde, está bonita, pero no tiene lugar para que eche raíz. ¿Y sabe qué va a pasar con esa plantita? Al rato va a llegar el sol, que son los problemas, que son los ataques, y se va a secar. Y nos emocionó por un momentito que iba a dar fruto. Dice que la otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Fíjese la otra, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ese es otro detalle, hermanos.
Que en la iglesia hay veces que nace la plantita, pero está entre espinos. Y los espinos la van a ahogar. Y esos espinos, hermanos, a veces somos nosotros mismos, la familia. Nosotros mismos los ahogamos. Y lo más triste es que no nos damos cuenta de que somos espinos y de que nosotros los vamos a ahogar. Dice San Pablo: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en el consejo del Señor. Y al final, la buena. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuál fue la que dio fruto? La que cayó en buena tierra. ¿De quién fue la culpa de que la otra no cayera en buena tierra? Del sembrador. El que tiene oído, oiga. La culpa de que la otra semilla no haya caído en buena tierra fue del sembrador. Que si había espinos, que si había piedras, que si la tiró junto al camino y había pájaros y había animales. El sembrador. ¿Se podía haber librado la que nació entre espinos? Sí, si el sembrador la hubiera limpiado. ¿Se podía haber librado la que cayó en pedregales? Sí, si él se hubiera puesto primero a recoger toda esa piedra para que cayera en tierra. Pero al final, hermanos, la que cae en buena tierra va a dar fruto. Va a dar fruto. La que cae en buena tierra va a dar fruto. ¿Cuál al 100? ¿Qué dice? ¿Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno? Hermanos, a mí también, créamelo, me da gusto cuando veo las plantitas, hablando espiritualmente, las personas, viejos, jóvenes, niños en la iglesia, que ve uno que ahí están y da gusto. Pero cuando uno se hace más viejo, uno alcanza a ver y dice: no va a poder echar raíz. Y aparte, hay espinos grandes alrededor. Y le da uno gusto ver aquella plantita. Pero a veces ve uno unos espinotes así grandotes y tienen el mismo apellido que los niños. Tenemos un trabajo, hermanos. La vida se mueve así. La vida circula así. Él vino para que tengamos vida. Él está con nosotros, Él nos instruye, Él nos guía. Pero ¿qué dijo San Pablo? Uno es el que siembra, otro es el que riega. El que da el crecimiento es Dios, pero hay un trabajo de nosotros. Y esos son ejemplos que
ellos ponían para que entendamos nosotros que Dios dé el crecimiento, pero hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer. Todas estas escrituras, hermanos, van por ese rumbo. Pero hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer, explicado de un modo en un lugar, explicado de otro modo en otro lugar, pero hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer para que se logren. Para que mañana, hermanos, ellos también crean. Para que también mañana ellos alaben a Dios como nosotros y hasta mejor que nosotros. Para que tengan fe como nosotros. Pero la fe tiene un proceso. Tiene un proceso, hermanos, y en el proceso es enseñar. Y la Biblia habla de discipular. Lo enseño, pero no lo enseñe con palabras solamente. Enseñar, hermano, no es con palabras. Cuando habla de discipular es que lo vean a usted haciéndolo. Discipular no es decirle al niño. Discipular es que lo vea el niño haciéndolo. No es mandar el niño a que lo haga, es que lo vea usted haciéndolo. Y que ahí se ponga a ayudarle a usted a hacerlo. Y va a llegar un día en que ya él va a aprender a hacerlo y usted ya se va a poder hacer un lado y él va a seguir haciéndolo. Ya sabe por qué, ya sabe para qué, ya sabe que le conviene. Y ya cree en ello. Pero no es nada más, hermanos, decirle al niño que lo haga. Por eso dice la Biblia que vayamos y hagamos discípulos. Hay un trabajo grande, hermanos. Sembrar y cuidar esa siembra. Y en este caso es usted, cada día. ¿Por qué? Porque hay un malo allá. Y si usted ni siquiera está sembrando y cuidando y el malo anda allá, dice que el malo vino ¿para qué? Para matar, para hurtar y para destruir a los suyos, a los suyos, a los míos, a los demás. El malo está para destruir, para llenarle la cabeza a esos pobres chamacos de cosas que los van a llevar a lo malo en vez de lo bueno. Termino. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, que si el grano no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Si el grano no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si el grano, hermanos, cae en tierra y muere, va a llevar fruto. No sé, hermanos, pero yo he oído casos inclusive de mujeres que por no perder su figura no quieren embarazarse. Si así pensamos espiritualmente que yo no quiero maltratarme, pues no se va a maltratar, pero el grano si no cae en tierra y muere, no va a dejar fruto. Es un trabajo, hermano, que a veces estamos cuidándonos nosotros de no hacer. Cuidándonos de no hacer. Porque no queremos malgastarnos. Que no nos digan ni que no nos ataquen ni que no nos critiquen ni que no sé cuánto. Pues si el grano no cae en tierra y muere, hermanos, no va a dejar fruto. Nuestros hijos tienen mucho tiempo que están con nosotros, pero ¿qué tan preparados estamos
¿Y qué tanto aprovechamos ese tiempo? Porque, hermanos, son varios días, pero se pasan así. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude porque esto es de hoy. ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos? ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos? Queremos a veces animar las iglesias de afuera para adentro. No, hermano, las iglesias tenemos que animarlas de adentro para afuera. Si usted no comienza con usted, no puede ni siquiera con los suyos. Pero que la gente cuando venga, hermanos, aquí, no quererlos animar a ellos para que ellos se conviertan y para que ellos hagan. No, es que tengo que empezar aquí. Esto comienza con nosotros, conmigo y con usted, y con lo que nos llevamos a casa, y con lo que hacemos en casa. Porque si nosotros somos los que llevamos y no llevamos, vamos a ponernos de pie. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, porque hay que hacerlo bien. Aleluya. Los puse pensativos, me puse muy serio. Señor Jesús, en cada paso, mi Dios, en cada enseñanza se ve el amor, pero también, mi Dios, el peligro. Cuando usted predicaba su palabra, mi Dios. El amor, el cuidado, la preocupación, mi Dios, de usted enseñarnos bien y de usted dar su vida, mi Dios. Que lo vemos, mi Dios, en su palabra, como en aquella ocasión, mi Dios, que llegó al pozo en Samaria y sus discípulos le dijeron que si ya había comido, y usted dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Gracias, mi Dios, porque usted nos dio el ejemplo de que eso era lo primero. Amén, Señor Jesús. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que tienen niños chiquitos todavía, mi Dios. Tenemos un privilegio y tenemos un trabajo, mi Dios, que parece difícil, pero no es tanto, mi Dios. Lo que necesitamos es ser nosotros de verdad. En el nombre de Jesús, gracias por su obra. Bendiga, mi Dios, yo le pido por cada predicador, por cada pastor, pero en este día también por cada padre, por cada madre, por cada abuelo, por cada abuela, mi Dios, para que podamos, mi Dios, saber sembrar. En el nombre de Jesús, esperando en usted que usted sea el que dé el crecimiento. Para gloria suya, mi Dios, y que su bendición sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.